Bueno, buenos días. Yo soy el doctor Hernán Pavón, soy el coordinador del Comité de Docencia de Clínica Santa Catalina y es un gusto darles la bienvenida a esta reunión. Para quienes nos conocen, no nos conocen porque ya veo que hay gente que no pertenece a la institución. Somos un complejo de 4 centros con más de 200 camas que nos dedicamos fundamentalmente a la neurorehabilitación y al cuidado de pacientes críticos crónicos. En estos tiempos de pandemia hemos tenido que variar muchas de nuestras costumbres. Una de las nuestras era encontrarnos 1 o 2 veces por mes en la clínica, los sábados, para hacer capacitaciones abiertas sobre temas de neurorehabilitación. Y esta modalidad virtual que nos vemos obligados a implementar ahora nos permite ahora tener una mayor llegada. Así que hemos incluso tenido inscriptos de otros países de la región, les damos la bienvenida. Así que no dejamos de ver esto como un efecto favorable, involuntario, pero favorable de toda esta situación. Como ustedes ya se habrán dado cuenta, es incontable la cantidad de trabajos científicos, publicaciones, muchas de ellas redundantes, otras contradictorias, que han surgido en estos últimos 3 o 4 meses. Se me ocurren ahora ejemplos como la utilidad o no del uso de esteroides en el tratamiento de la COVID, el verdadero efecto de los antihipertensivos que actúan sobre la vía de la enzima convertidora de angiotensina, cosas menos, tal vez con menos potencia desde el punto de vista de lo biológico, como el uso o no de barbijos en la población general, la utilidad o no de la hidroxicloroquina como droga de tratamiento, incluso con este último tema llevando a que 2 prestigiosas publicaciones como el New England y el Lancet tuvieran que retirar artículos que habían publicado algunos días antes. Y ya casi nada supera el nivel de recomendación de expertos y lamentablemente casi nadie cumple con el criterio para ser considerado experto en este tema, por lo menos con los criterios habituales que se determinan para ello. Así que habrá que esperar más tiempo para lograr análisis confiables, revisados por pares y de mejor rigor científico. Mientras tanto, tenemos que seguir transitando este tiempo. En la clínica, en nuestra clínica, la patología respiratoria es protagonista y tenemos un equipo que está integrado por neumonólogos y kinesiólogos respiratorios que involucra a más de 50 personas. Y dada la relevancia y la prevalencia de los problemas relacionados con el manejo de la traqueostomía, decidimos hacer esta presentación para compartir nuestra experiencia y nuestra forma de trabajo y poder charlar al respecto. La presentación va a estar a cargo del licenciado Mauro Javier Bozo, que es kinesiólogo fisiatra, es especialista en cuidados respiratorios de la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva y es el jefe de kinesiología respiratoria de Clínica de Rehabilitación Santa Catalina. También es coordinador del curso superior de kinesiología intensiva y kinesiólogo del Hospital de Agudos Ignacio Pirovano. La idea es que Mauro haga su presentación y que las dudas o las preguntas que puedan surgir las vayan manifestando por escrito a través del chat, las vamos a leer y a contestar al final de la exposición. Les pido que por favor apaguemos los micrófonos para permitir una mejor calidad de sonido. Muchas gracias y adelante, Mauro. Hola, ¿qué tal? Buenos días. ¿Se escucha? ¿Se escucha bien? Sí, Perfecto. se escucha bien. Bueno, gracias Hernán por la presentación. Ahora voy a compartir el Power. Ya. Díganme si se ve perfecto. ¿Se ve bien ahí? Bueno, sí, se ve bien. Bueno, me sumo a las palabras de Hernán. Gracias a todos por participar, ¿sí? Por prenderse en esta iniciativa. No es la que más me gusta más lo presencial, pero bueno, en este contexto la idea era no dejar de hacer lo que nosotros hacemos anualmente, ¿no? Y esta es la mejor forma. Un poco Hernán sin quererme... y feliz día de la bandera a todos. Un poco Hernán me spoileó un poco cómo iba a empezar. Esto yo lo vi en Twitter y ayer lo reforcé en un webinar que hubo de Gustavo y Matías. Desde que empezó la pandemia hay publicados 23.000 trabajos.
y cada semana o cada 15 días, ahora no me acuerdo, se duplica la cantidad de trabajos que se van presentando. Así como dijo Hernán, hablan de si usar o no tapabocas o qué medicación tendríamos que darle a los pacientes más graves. Esto es real y es todo apuntado a la gente de terapia intensiva, ¿sí? A los pacientes más críticos. Dentro de lo que es el paciente crítico crónico, esta ola de información no nos acompaña mucho. Tenemos algún reporte de la Sociedad Británica de Tórax, otro intersociedades también en España, y acá en el país tenemos dos, dentro de lo que es de la Asociación Argentina de Medicina Respiratoria, de la mano de Darío Villalba, y el intersociedades SATI AMR, que salió publicado el mes pasado. ¿Qué quiero decir con esto? Que la verdad, para el tratamiento del paciente crítico crónico nos encontramos solo con recomendaciones o sugerencias. No hay bibliografía fuerte, no hay evidencia que nos dé un respaldo al momento de atender a estos pacientes. En base a eso es que decidimos dar una charla en base a cómo nosotros atendemos a los pacientes. No es la verdad absoluta, claramente, ¿sí? Algunas recomendaciones generales que tomó la clínica para atender a estos pacientes. Todo el personal deberá asistir a los pacientes con máscara facial antipar o barbijo, y barbijo quiero decir, perdón, que es del N95 que usan todos los profesionales de la salud de la institución. Más que nada, no tanto como barrera del paciente hacia el profesional, sino como la barrera es del profesional hacia el paciente, que el paciente no se puede poner correctamente muchas veces el equipo de protección personal, ¿sí? Se utilizará el protocolo habitual para favorecer tanto la desvinculación y la decantación. Nosotros no consideramos que haya que estigmatizar al paciente COVID. Al contrario, es un paciente que hay que tratar de favorecer la retirada del respirador y llegar hasta la descanalación para seguir su proceso de rehabilitación. En el caso de que un paciente internado presente fiebre, o sea, mayor o igual a 37,5, o tenga signos o síntomas de infección respiratoria u otro síntoma descrito en las normas del Ministerio de Salud en base a COVID, se deberá comenzar con el tratamiento según las recomendaciones del protocolo de la institución y se realizará PCR para SARS-CoV. O sea, paciente que tenemos sospecha se aísla y se isola. Los pacientes que presenten PCR positiva para SARS-CoV-2 serán derivados a un centro de agudos. Los hisopados para respuesta de PCR podrán ser realizados por médicos o kinesiólogos oportunamente entrenados para la toma de secreción. Si el paciente tiene vía aérea natural, lo más probable es que el médico le haga el hisopado nasofaríngeo, y si tiene tráqueo, el aspirado traqueal para detectar el virus, ¿sí? Lo hacen los kinesiólogos. Todos los pacientes que salen de la habitación, tenga tráqueo o no tráqueo, va a usar tapaboca, ¿sí? No es necesario el recambio diario, salvo que se deteriore el mismo, y tiene que fluir como si, digamos, correctamente, por más que tenga tráqueo, tiene que estar correctamente cubriendo la nariz y la boca. Y otra de las medidas que se tomaron a nivel institucional es reemplazar las nebulizaciones por PAF. Ahora, la charla vamos a dividir en dos grandes grupos: aquel paciente que está en vía aérea natural o aquel paciente que está traqueotomizado. Algo que me olvidé de decirles, la idea de la charla es que sea corta. ¿Por qué corta? Por lo que les dije antes, no hay evidencia que soporte este uso, son todas sugerencias o recomendaciones. Entonces, me parece que lo más enriquecedor van a ser las preguntas y el intercambio, ¿sí? Entonces, aquel paciente de vía aérea natural, repetimos, va a utilizar el tapaboca obligatorio. Si requiere, obviamente necesita y debe utilizar oxigenoterapia, que ahora vamos a ver un poquito después. En los pacientes sospechosos se suspenden las actividades en las áreas de rehabilitación hasta tener PCR negativa y falta de sospecha clínica, ¿sí? En los casos sospechosos que requieran aerosoles inhalados, se utilizará el PAF, ¿sí? Y acá viene algo más controversial. BNI, CPAP. Entiendo, y es real, el grado de aerosolización que tiene la ventilación mecánica no invasiva. El tema de acá es hay que plantearse escenarios de implementación. Yo considero que aquel paciente que utiliza CPAP por SAOS, ¿sí? Y por más que esté en sospecha, en aislamiento, o sea positivo, es como darle el enalapril, no podemos retirárselo. Entonces vamos a tener que
obviamente aislar al paciente, dejarlo en una habitación solo, enseñarle a poner la máscara, es una venida crónica, esto no es un centro de agudo, lo más probable es que el paciente esté canchero en poner su máscara, necesita algún tipo de ayuda en una de esas, y al momento de prender el equipo es el último paso que nosotros hacemos antes de retirarnos de la habitación. Obviamente con todas las medidas y los EPP que tenemos que usar para un caso de aerosolización. Muy diferente, capaz que es, y hay que charlarlo más en el equipo interdisciplinario, es la aplicación de BNI en un paciente que estamos, por ejemplo, switchándolo, o es un paciente que estamos por hacerle un rescate de una falla ventilatoria en un paciente positivo, o en sospecha, o en aislamiento respiratorio. ¿Sí? Eso quedará a consideración de cada centro, seguramente sea algo a charlar particularmente entre paciente y paciente. Con respecto a la oxigenoterapia, el paciente en vía aérea natural, y le agradezco a Matías por la diapositiva, vemos cómo la utilización de una cánula nasal de 1 litro, ¿sí?, con 1 litro de oxígeno, aerosoliza más o menos unos 30 centímetros, o sea, desde la nariz del paciente 30 centímetros para adelante, para el costado, digamos, a todos lados. Y cuando le vamos subiendo el flujo, la aerosolización aumenta en distancia, llegando hasta un poquito más por encima de los 40 centímetros. Fíjense que hay mucha bibliografía que recomienda no utilizar máscaras Venturi, y esto obviamente es la cánula bien colocada, ¿no? Como debe estar, no pegando más fuera de la nariz o alguna de los plugs nasales que van adentro colapsados. Fíjense que muchas veces se recomienda no utilizar Venturi y la aerosolización es casi la misma a la pegotera. Las recomendaciones en terapia intensiva es la de utilizar máscara reservorio porque entrega la mayor frío posible, y la aerosolización vemos que es menos de 10 centímetros por el sistema bivalvulado que tiene estas máscaras. Ahora, generalmente todos nosotros trabajamos con estos dos sistemas, y en los críticos crónicos lo más probable es que manejemos este sistema, que es el de las cánulas nasales. ¿Cómo hacemos para disminuir esta aerosolización? Con el tapabocas que está descrito en las normas, ¿sí? Si el paciente tiene oxígeno. Mauro, salió la presentación, fíjate. ¿Ahora? No. Yo acá tengo como que está todo bien. Comparto de nuevo. ¿Ahí se ve? Sí, ahora sí. Ahí sí, Mauro, gracias. ¿Dónde le quede más o menos? Cuando estabas hablando de la cánula Venturi, de la máscara Venturi. Ah, ok. Entonces, lo de la máscara Venturi se utiliza en terapia intensiva porque es la de menor riesgo de aerosolización, ¿sí? Pero nosotros en el centro de cuidados crítico crónicos, en las clínicas de rehabilitación, lo que mayormente observamos es la utilización de la máscara, de la cánula nasal. ¿Cómo hacemos para disminuir esta distancia de aerosolización a medida que el paciente requiere oxígeno, que está en vía aérea natural? Con el uso de tapaboca por encima de la cánula nasal, ¿sí? El tapaboca es lo que hace la barrera para disminuir. Obviamente no les puedo decir cuánto baja esa distancia de aerosolización. En el caso del paciente traqueotomizado, tenemos 3 grandes grupos de pacientes, 3 grandes escenarios. Tenemos aquel paciente que utiliza válvula fonatoria o tapón fonatorio, aquel paciente que está ventilando espontáneamente de forma continua o parcial, y aquel paciente dependiente de la ventilación mecánica.
Dentro del escenario del paciente que utiliza válvula fonatoria, sea por un periodo limitado o por 12 horas, 24 horas, la institución sugiere que en caso de sospecha de COVID-19 o que el paciente esté en aislamiento respiratorio preventivo, no bajará a las áreas de rehabilitación hasta cumplir el aislamiento preventivo. Y se le colocará un barbijo o tapabocas. Esto no quiere decir que no reciba rehabilitación, ¿sí? La rehabilitación se realiza en la habitación del paciente. En aquellos pacientes que tienen cánula Bielsaski, que no utiliza válvula fonatoria o tapón fonatorio, como puede ser un paciente laringitolizado, ¿sí? Se procederá al cambio de cánula de tráqueo con balón y la insuflación del mismo, y se colocará el set cerrado de aspiración, HME y filtro viral bacteriano. En este escenario lo que estamos tratando es de justamente cuidar un poco al personal de salud. El paciente, desgraciadamente, mientras dure su periodo de aislamiento respiratorio preventivo o hasta que negativice PCR, le vamos a poner una cánula con balón, se le colocará humidificación pasiva y un filtro EPA. Esta situación, que no era la actual del paciente, hay que monitorearle el trabajo respiratorio, ¿sí? A ver si el paciente tolera este aditivo de humidificación pasiva y el filtro sobre el cuerpo. Si el paciente no es sospechoso ni presenta clínica, bajará las áreas de rehabilitación con el barbijo quirúrgico o el tapabocas, ¿sí? Aquel paciente con ventilación espontánea, que o sea que no utiliza el ventilador por periodos de tiempo, o todo el día, o algún periodo del tiempo no utiliza el respirador, está en inmovilidad parcial. En aquellos casos que son sospechosos o que el paciente esté en aislamiento respiratorio preventivo, tampoco bajará las áreas de rehabilitación y recibirá la rehabilitación dentro de la habitación. ¿Sí? A estos pacientes que muchas veces estaban sin más que el humidificador pasivo, se le agrega, la idea es agregar un set cerrado de aspiración. Ustedes me dirán para qué si el circuito está abierto, para que la aerosolización no sea directa. ¿Sí? Agregamos un humidificador pasivo, se usaba activo, no está muy recomendado el uso de humidificación activa. No, si bien no hay nada que lo contraindique, el riesgo de aerosolización al poner un sistema de humidificación activo en pacientes desvinculados con la pieza ventula del 24%, que es la que genera mayor flujo, bueno, puede tener algún tipo de consecuencias para el personal de salud. Lo mismo que con el paciente laringitolizado, le sumamos un humidificador pasivo y un filtro EPA, ¿sí? Y lo mismo, también de nuevo, hay que monitorear el trabajo respiratorio, ver si ese paciente aumenta la amplitud de la inspiración, ver si el paciente aumenta la frecuencia respiratoria, ver si tiene algún tipo de consecuencia clínica, monitoreo de estado ácido-base, a ver si se banca todo ese espacio muerto. Llegado el caso, lo tenemos que ventilar. También sugerimos extremar los cuidados de la presión del balón de neumotaponamiento para evitar fugas y aerosolización. Y como dijimos en la primera diapositiva, si el paciente necesita aerosoles, la sugerencia es utilizar PAF, inhaladores de dosis medida. En el caso de que el paciente no sea sospechoso ni presenta clínica, va a bajar a las áreas de rehabilitación, pero siempre va a bajar con HME, más filtro EPA, HMF, lo que tengan en su centro. Se recomienda monitorear el trabajo respiratorio durante la rehabilitación. Algunos se estarán preguntando por qué ponen HME y filtro EPA por otro lado. Estamos en un contexto de falta de recursos, ¿sí? Donde los proveedores te mandan, desde que empezó este lío, nos mandaron 3 tipos de HME diferentes y no sé, una cantidad infernal diferente de filtros viral bacteriano, todos que cumplen las recomendaciones. Pero imagínense si nosotros pedimos, o yo pienso, ¿no?, que pedir un insumo como HMF, capaz que es más difícil de conseguir un insumo solo que combine los dos elementos, la humidificación y el filtrado. Hasta ahora, y en todo lo que estamos, y en todos estos meses que hemos implementado estas medidas, ningún paciente requirió ventilación mecánica por adicionar un HME y un filtro al lado, ¿sí? En aquel paciente, ¿sí?, que está ventilado en nuestra institución,
si ese paciente sea o no es sospechoso, es un paciente que ya teníamos nosotros internado, o que el paciente esté en aislamiento respiratorio preventivo, el paciente no bajará a las áreas de rehabilitación hasta que se levante el aislamiento o hasta que la clínica no lo sugiera. Extremar cuidados de presión del balón de neumotaponamiento para evitar las fugas y la aerosolización. Para evitar la aerosolización se priorizará utilizar respiradores microprocesados de doble rama con sus respectivos filtros, humidificadores pasivos, sistema cerrado de aspiración. ¿Sí? Si de ser necesaria la aplicación de drogas inhaladas en el paciente bajo ventilación mecánica, se utilizará una aerocámara colapsable que se colocará con los conectores pertinentes delante del HME. En caso de no tener disponibilidad de un respirador microprocesado, que es lo primero que vamos a utilizar, un doble ramo, un respirador de UTI, utilizaremos los equipos de flujo continuo con sistema de doble ramo y con válvula expiratoria externa. Este es el caso del PUI también el 560 o el Astra, ¿sí? Son ejemplos. Sé que hay otros, algún Monal o algo así. Como última instancia, la idea es utilizar los equipos de flujo continuo con puerto exhalatorio, utilizar el tipo Whisper, nomenclados para ventilación mecánica invasivo, como el Stella 550 o el Trilogy o el Carina, con la utilización de filtro viral bacteriano entre el puerto exhalatorio del HME. La idea es agotar los recursos, ¿sí? Sé que estamos en un momento de es difícil conseguir sobre todo los respiradores de doble rama de flujo continuo. Pero siempre teniendo en cuenta que una barrera no quita la otra. La barrera de los elementos del EPP no es que no la podemos usar si tenemos un paciente con filtro EPA, humidificación y doble filtro en las ramas. No, ¿sí? Siempre tenemos que cumplir la barrera del elemento de protección personal y aparte la barrera que nosotros le damos de filtrado a los pacientes en la red. En el cambio de tráquea, al momento en que tenemos que cambiar la traqueotomía de algún paciente, esto la verdad quedó muy bien en el Intersociedades ATMR, ¿sí? Se realizará solo si es indispensable. En muchas instituciones, como la nuestra, tenemos un protocolo de cambio de cánula por desnaturalización a los 3 meses, en el cual es más que nada un cambio preventivo, porque ya el balón y el testigo medio se acartona, ¿no? El balón de neumotaponamiento se pone vicioso al contorno de la tráquea, y la idea es justamente prevenir un cambio y no hacerlo de urgencia por rotura. Bueno, ese cambio lo hemos suspendido, entre comillas. Se suspende, obviamente, en la rutina de cuando vas macroscópicamente a la visual, la cánula está impecable. Pero sí lo seguimos haciendo preventivo cuando ya a la vista es impresentable, y ahí hacemos el cambio de cánula igual. Pero si no, básicamente queda destinado los cambios de cánula a aquellos pacientes que se obstruyen, que por suerte son muy pocos, aquellos que se rompe algún material de la cánula, sea el catéter de aspiración subglótica o alguna aleta de sujeción, y en aquel paciente que se descanule accidentalmente. En caso de fuga, ¿sí? También hacemos el cambio de cánula con presión de neumotaponamiento adecuada, que sabemos cuáles son las recomendaciones, ¿sí? No más de 35 P de 25 centímetros. Se sugiere el cambio por una cánula de tráqueo, obviamente, de mayor diámetro. En caso de requerir hacer un cambio de cánula de traqueotomía, se sugiere priorizar las cánulas con aspiración subglótica, ¿sí? Para facilitar la aspiración del ganglio faríngeo y posible disminución del riesgo de desencadenar el reflejo tusígeno. Si el paciente se encuentra en RM, podemos, para darle mayor seguridad y disminuir el riesgo de aerosolización, considerar el uso de propofol y, llegado el caso, a tabloqueantes neuromusculares. A mí me gusta la idea que solo sea en RM. Está descrito también en el paciente desvinculado de la misma, que a mí no me gusta mucho.
Los cambios de cánula, como intubar, siempre tiene que ser realizado por el personal más entrenado. El de urgencia es de urgencia, pero si es planificado, 2 entrenados con EPP máximo nivel, ¿sí? Una de las sugerencias también de Intersociedades es que al momento de introducir la nueva cánula ya tengamos puesto el sistema cerrado de aspiración para que la aerosolización no sea directa hacia el personal, y ya tenga puesto el HME y el filtro para un poco contener un poco ahí la aerosolización, ¿sí? Y filtrar en el caso de que el paciente sobre todo sea positivo o sospecha, pero esto hay que hacerlo de rutina en todos los pacientes, chicos, todos los pacientes hay que atenderlos como si fueran positivos a todos. Bien, les dije que iba a ser corta, adrede. Me parece que lo más lógico y lo que nos va a nutrir mucho más en la discusión, porque como ya repetí al principio, son todas sugerencias, recomendaciones, no hay un manejo, digamos, no hay una evidencia que sugiera esta implementación. Esto es lo que hacemos nosotros basado en lo poco que hay descrito. Así que bueno, gracias por la atención y escucho las preguntas de ustedes. Joaquín pregunta si utilizamos humidificación activa en pacientes desvinculados sin tener sospecha de COVID en este contexto, y si hay alguna recomendación especial para esto. Sí, no. Digamos, no hay una contraindicación absoluta del uso de humidificación activo en pacientes desvinculados de la ventilación mecánica. Son todas sugerencias, ¿sí? Cuando uno utiliza un sistema de humidificación activa en pacientes desvinculados, tiene que poner una pieza Venturi para acelerar el flujo y que el gas enriquecido de calor y humedad llegue a la tráquea del paciente en condiciones adecuadas. Ese gas enriquecido es lo que, ese aumento del flujo, perdón, es lo que puede tener el riesgo de aerosolización. No solamente eso, también tenemos que, en los casos que no se cuentan con un sistema evacua, o sea, el descartado de las trampas de agua que conectan la condensación, también es peligroso. En algunos casos he visto que recomiendan en la T donde se conecta el humidificador activo al paciente, es una pieza en T, ahí ponen en la salida exhalatoria un filtro de carga viral bacteriana, que a mí me hace un poquito de ruido en el sentido de que ese aire rico en calor y humedad va a mojar el filtro enseguida, le va a aumentar la resistencia exhalatoria y lo peor es que al estar mojado no cumple su función porque pierde la carga electrostática. Entonces, medio que está puesto, no cumpliría la función, ¿sí? Bien, otra pregunta de Juan. Juan se olvida que yo soy neurólogo y me pone una sigla que no sé cuál es. Dice... pero capaz que la puedo leer, ¿eh? Pará. Ah, bueno, más fácil entonces, dale. La decanulación, si no tolera oclusión, realizamos descenso de diámetro interno o aguardamos a que finalice el aislamiento respiratorio. Bien. Vuelvo, para mí no tenemos que dejar de seguir para adelante. El protocolo debe cumplirse. Nosotros tenemos la barrera y atendemos a los pacientes con los elementos de protección personal adecuados. ¿Sí? Esa es la barrera más importante y es la que verdaderamente nos protege. Todo lo demás es un plus, ¿sí? Realizamos descenso de diámetro interno, sí, según el protocolo de la institución. Juan, bueno, trabaja acá, pero si no, la que trabajen ustedes, seguirán para adelante con el protocolo de ustedes. Yo no esperaría que finalice el aislamiento respiratorio. Pensémoslo de la siguiente manera. Entra un paciente ventilando a la terapia, logra zafar del COVID y vamos a esperar que negativice su PCR para extubarlo. Lo más probable es que esa presencia de la vía aérea artificial continua lo que vaya a generar es que el paciente haga algún tipo de evento respiratorio, algún tipo de neumonía asociada a los cuidados de la salud y retrase el proceso aún más de retirada del respirador.
Lourdes, consulta, Lourdes Chavarría, por el uso de concentradores de oxígeno en pacientes sospechosos o si preferimos oxígeno central. Bien, ¿qué haces, Lourdes? ¿Todo bien? Mirá, el concentrador chupa aire del ambiente, ¿sí? La bomba la tiene posteriori, o sea que el aire que está tomando sí es de la habitación. Esto es mi forma de pensar ahora que vos me estás preguntando esto. Siempre que se pueda y tenés el oxígeno central, usar el central. Por eso ni hablar. Ahora, si el paciente requiere oxígeno y tenés concentradores, usa el concentrador. Como vimos, el riesgo de aerosolización como máximo es con una bigotera, digamos, era de 40 centímetros. Y siempre para adelante. Y el paciente, el concentrador lo tiene siempre más que nada a la altura de los hombros para atrás. No veo por qué tendría... Y aparte, es real, los concentradores atrás tienen un filtro EPA, así que eso pensé. Bien. Alejandro pregunta cómo se manejan con los ingresos que vienen de otra institución. ¿Deben tener como requisito un hisopado negativo? ¿Se lo aísla preventivamente? Si es así, ¿por cuánto tiempo? Esa la puedo contestar yo, si querés, Mauro. Dale, ¿cómo hago? Fue un tema que discutimos bastante porque, bueno, como muchos temas en neurorehabilitación no están escritos, ¿sí? No, hay cosas escritas para la población general, hay cosas escritas para los que están internados en un centro de agudos y en nuestro centro creo que somos los últimos históricamente para cualquier tipo de guías de cualquier enfermedad. Nuestro protocolo lo que hace es, paciente que viene de afuera, no nos importa qué hisopado tenga hecho desde afuera, ni por qué estuvo internado afuera, básicamente. Lo que hacemos es un hisopado, una PCR, hecha entre el día 3 y 6 del ingreso. Si ese hisopado es negativo, el paciente va a quedar en aislamiento igualmente respiratorio durante 14 días, en donde va a tener... O sea, no va a salir de la habitación, hay aislamiento respiratorio. Si esa PCR hecha entre el día 3 y 6 fue positiva, va a ser derivado a un centro que tenga pacientes COVID agudos, digamos. La diferencia que hacemos en algunos pacientes es que si son pacientes asintomáticos, estamos hablando siempre, y ya tenemos esa PCR negativa, es decir, que nuestra evaluación tipo pretest es relativamente baja, obviamente con el uso de todos los elementos de protección personal adecuados, empiezan a hacer algún tipo de rehabilitación dentro de la habitación, siempre hablando, ¿sí? Pero la rehabilitación estrictamente como tal va a empezar el día 15 del ingreso del paciente, excepto lo que tiene que ver con kinesiología respiratoria, que obviamente si son pacientes respiratorios desde ya, eso es desde el momento del ingreso. Pero el criterio nuestro es hisopado entre el día 3 y 6 para tratar de asumir que tomamos al paciente en el momento en donde tenemos más chance de pescar una PCR positiva, si es que se la pescó en el último momento posible para nosotros, que es la ambulancia que lo trajo a la clínica. Esto, la verdad que no está escrito, es análisis, es decir, está escrito por nosotros, para nosotros, pero tiene que ver con análisis de situaciones y lo estamos revisando permanentemente. Hasta ahora nos ha dado resultado. Bueno, espero que haya quedado claro, Alejandro. Otra pregunta es si solo utilizamos propofol para el cambio, si no utilizamos bloqueantes neuromusculares. Victoria, ¿cómo andás? Mira, el tema del uso del propofol es por la vida media, ¿sí? Que es en 5 minutos que tenés al paciente ventilando espontáneamente de nuevo. Si con la aplicación del propofol, ¿sí? En el paciente que se pueda, por consecuencias que trae de su aplicación, con los efectos adversos, ahí está la palabra, y llegás al RAS de -5, que es lo que tendríamos que estar buscando, no veo por qué tendríamos que andar bloqueando a los pacientes porque sí.
llegado el caso de que sí, tendríamos que bloquearlo porque por más que le echemos el propofol, las dosis que corresponden, no logramos el tras adecuado para el momento de consideramos nosotros cambiar la cánula, ahí sí tendríamos que estar pensando en bloquear al paciente con un bloqueante de acción rápida y vida media corta como la succinilcolina. Desde ya, y me parece que creo que tu pregunta no viene a esto, pero lo tiro a la cancha por la duda, no podemos bloquear a un paciente de despierto, no siempre tiene que haber algún sedante dando vueltas. Luciana pregunta si un paciente que utiliza humidificación activa se aísla por sospecha de COVID, si se cambia por un pasivo con el riesgo que eso implica. Entonces, Lu, si un paciente que utiliza humidificación activa se aísla, ok, bueno, sí, la idea es disminuir el riesgo de aerosolización. A ver, ese riesgo de aerosolización hacia el cuidado del personal no tiene que ser la prioridad. Si lo podemos hacer, lo hacemos. ¿Qué quiero decir con esto? Si el paciente es hipersecretor y tiene humidificación activa, porque se impacta más de 4 HME, como dice el protocolo de la institución, por día, y la verdad que pasarlo a humidificación pasivo, la verdad, podría correr riesgo el paciente de impactar muy seguido y tener alguna consecuencia. Entonces, la verdad, en ese sentido, lo que tenemos que hacer, en todos lados, cuando se llega un paciente, el paciente está solo, le podemos poner el humidificador activo porque no va a contagiar a ningún compañero porque no está al lado, con los recaudos al momento de cambiar o de vaciar las trampas de agua si no tenemos el sistema de evacua o alambre caliente, y ponerle capaz que un corrugadito al momento de la T que aerosolice para el otro lado y que no salga aerosolizando directo hacia cuando vos te acercás al paciente. Todo esto es mi forma de ver esto. Yo no... La salud del paciente hay que pensarla, chicos, no podemos andar poniéndole pasivo a aquel paciente que ya sabemos que impacta continuamente todos los humidificadores porque puede morir el paciente. Lourdes, bueno, sobre el mismo tema que yo contesté antes, pregunta si a los ex-COVID que se curaron o qué hacemos con ellos. En realidad, recién ahora tuvimos experiencia de pacientes que están volviendo, ¿sí? Pacientes que algún paciente fue positivo y ahora vuelve. Estos pacientes, bueno, lo mismo que dije antes, no está escrito qué hacer, uno asume que viene curado, entre comillas. Tal vez una propuesta sería hacer un nuevo hisopado, teniendo en cuenta sobre todo, también cambia si es un hisopado o si es un aspirado traqueal. Lamentablemente nosotros estamos viendo muchos pacientes con PCRs positivas que tenían 2 y hasta 3 previas negativas, ¿sí? Los falsos negativos sabemos que pueden llegar hasta un 30%, así que yo creo que una PCR más no está de más. Pero si ya está, digamos, si ya el paciente dio toda la vuelta de su enfermedad, tampoco es necesario tenerlo retenido 14 días. Eso es una situación que todavía no la hemos tenido. Recién ahora creo que estamos teniendo el primer caso en alguna sede. Florencia, al colocar el HME y el filtro, ¿cómo compensamos el aumento de espacio muerto instrumental? ¿Convendría aumentar el VT o la frecuencia en un determinado porcentaje o no lo consideramos? Bueno, clínica. Si el paciente solo aumenta su frecuencia, digamos, acá hay que plantear escenarios, como siempre digo yo. Si el paciente respira espontáneamente y tiene drive respiratorio, hay que ver cómo reacciona. Si está en un modo presométrico que libera el flujo, lo más probable es que aumentando la frecuencia o haciendo más esfuerzo lo podría compensar, y eso nosotros tenemos que evaluar el trabajo respiratorio. Si es un paciente que no tiene drive respiratorio y utilizar un volumen control, tenemos que tener aquí capaz un control de gases para ver si ese adicional, ese aumento del espacio muerto le genera algún tipo de consecuencias. En caso de pacientes con discapacidad y déficit en la comunicación, con un solo síntoma ya serían sospechosos. Bueno, en realidad, en el caso de un paciente internado en nuestro centro, aunque no tenga discapacidad y aunque no tenga déficit en la comunicación, ya es sospechoso, ¿sí? Está internado en una institución cerrada, así que entra dentro de las categorías con las que un solo
signo o síntoma lo transforma en sospechoso. Claramente, en la inmensa mayoría de nuestros pacientes, ese síntoma siempre es la fiebre, mayor de 37,5. El otro día justo hablaba con un paciente pobre que fue aislado, fue positivo, por compartir habitación con otro paciente que también fue positivo, y fue el único paciente asintomático. Yo le explicaba a él que era el único que teníamos asintomático, porque obviamente no hicimos testeo en asintomáticos. El paciente estaba lo más bien, está por suerte, y creo que está superando todo esto lo más bien, pero sí, en un paciente internado en un centro como el nuestro, un solo síntoma ya es uno solo síntoma de las de la lista, ¿no? Estamos hablando de disnea, dolor de garganta al tragar, hipertermia mayor de 37,5, digeusia, anosmia. Bueno, cualquiera de esos síntomas ya lo transforma en sospechoso, pero es real que muchos síntomas, lo mismo que en pediatría, son imposibles de verificar externamente por un observador. Buen día, si por cantidad de días hecha la traqueostomía requerís usar guía para el recambio de cánula. Gracias, Delphi. ¿Todo bien? Entiendo que me estaba hablando como utilizar tutor. Si no, abriste el micrófono y me contás así verbalmente. O requerís usar nuestra guía de determinación que tenemos nosotros. Eso es lo que no entiendo. Hola Mauro, ¿cómo estás? ¿Qué hace Delphi? No, porque viste que está recomendado el sistema de aspiración cerrado con el HMF y todo. Y por cantidad de días nos ha pasado que quizás tenemos que hacer cambio de cánula porque quizás hace pared y tenemos que ponerle otro de otro diámetro o no sé, de una tracoe a una rash. ¿Y cómo hacemos el cambio si requerimos hacerlo con guía? Bien, ya te entendí, sí. Bueno, como cualquier guía, protocolo, sugerencia, recomendación, incluye al 90% de los pacientes y siempre hay uno que te queda medio complicado. En el que se pueda, y sí o sí vos, ya por tu expertise, digamos, ves que vas a necesitar un cambio por una guía para no perder el ostoma. Bueno, a lo mejor hay gente capaz que no hay mucha opción. Se puede usar el set cerrado de aspiración, pero ya lo está, digamos, contaminando demasiado. Creo que no te queda otra que hacer el cambio tradicional que siendo siempre. Una salvedad es que nosotros acá no nos llegan generalmente los pacientes que están con días de traqueostomía. Pero sí hay un montón de pacientes que tienen ostomas inestables y que hacemos los cambios con guía. En ese caso hay que hacerlo de la forma más tradicional. Bárbara pregunta... perdón. Bárbara pregunta, en el caso de que el cuadro clínico se complica, si se puede usar ECMO. ¿Cómo andás, Bárbara? ¿Bien? Mirá, te cuento, esta es una clínica de rehabilitación mínima. No tenemos experiencia en ECMO, creo que no la vamos a tener. Es bien de terapia intensiva, es una terapia de remoción de CO2, ¿sí? Para como terapia de rescate de hipoxemia refractaria y de aumento de la CO2 en los pacientes. ¿Sí? Eso es más de terapia intensiva. Y yo no tengo experiencia en el uso de ECMO tampoco, así que no te voy a poder contestar. ¿Cómo recomendás la toma de muestra en paciente traqueostomizado? Bien. Muchos videos dando vuelta, pero básicamente lo que usamos es el set cerrado de aspiración, ¿sí? Ahí conectamos el GTS-32, que es el mucosuctor, el set de aspirado traqueal, comúnmente conocido, y conectamos de ahí a la aspiración. Tengamos presente que capaz que no hace falta cambiar el set cerrado de aspiración, porque lo que hace la PCR es buscar la cola del virus. Entonces, no va a cultivo. Entonces podemos usar el mismo que ya tenía el paciente sin necesidad de cambiarlo. Cualquier cosa me mandan un mail o por mensaje de WhatsApp que tenga el teléfono, no pasa nada, y yo les mando el video de cómo lo hacen. No hay problema. Silvina pregunta si un paciente no sospechoso se encuentra... Guillermo. ¿Cómo? Te salteaste a Guillermo Garzón. Perdón, sí.
Si el paciente tiene gran compromiso muscular con evidente bajo pico flujo expiratorio o tos, igual usarías propofol para el recambio de cánula. ¿Cómo anda, Guillermo? No, mirá, eso hay que evaluarlo paciente a paciente, ¿sí? Vos me estás hablando de un paciente desvinculado de la ventilación mecánica, si podés abrirte el micrófono y me contás bien cuál sería la situación. Sí, ya desvinculado, dice. Ok, bien. Si es desvinculado, yo no sugiero el uso de propofol en ningún paciente. ¿Sí? No me gusta. Se le puede dormir mucho, depresionar. Son pacientes con muchas comorbilidades que la verdad los efectos adversos de propofol pueden ser varios. Una cosa es tener la seguridad del ARN y otra cosa es no tenerla. En el paciente que capaz que tiene en estas condiciones, la verdad es mucho más tranquilo. Está la sugerencia ahí del Intersociedades de utilizar un campo de PVC transparente y trabajar por debajo de él para hacer el cambio y evitar así la aerosolización directa. Eso también está piola, interesante. Si se complica conseguir el insumo, pueden usar algún tipo de bolsa que sea transparente. Necesitamos ver dónde enfocamos la cánula, básicamente. Estamos haciendo esa estructura, Mauro. Sí, no, lo que pasa es que ya está llegando el recurso verdadero, digamos, el campo de PVC ya está llegando. Ya lo tenemos. Costó conseguirlo porque el lío, digamos, como bueno, tratarlo. Silvina pregunta si un paciente no sospechoso se encuentra en proceso de decanulación con tráquea ocluida y luego se considera sospechoso. ¿Se lo deja ocluido? Porque la tarde de aspiración tendría que realizarse en el sistema abierto. O se infla el falón. Bueno, no sé. Vos entendés. Sí, ya sé, Silvia. Mirá, si el paciente no tiene secreciones, pongamos ese escenario, tiene, como dijimos al principio, el uso del tapaboca y tose por sus medios, ¿sí? Si el paciente, y se deja ocurrir, ¿no? El paciente, por más que sea sospechoso o esté positivo, ¿no? Si requiere aspiración, ¿sí? Ahí yo capaz que le pondría el set cerrado de aspiración y el tapón se lo pondría en la salida. No sé si me explico, ¿sí? En el conito, ahí le pondría en la otra punta, digamos, el conector de 15 que va a la cánula, ahí va la cánula, y en el otro pondría el tapón. Y ahí lo puedo aspirar tranquilo sin sacarle la posibilidad al paciente de fonar y expresarse. Bien. Tapaboca puesto, y todo eso. Sí. Jesús, para aerosol terapia en BMP, la aerocámara la situamos entre el SCA y el filtro humidificador con distintos conectores, ya que en caso contrario deberíamos poner el ventilador en stand-by y retirar tanto el humidificador como el filtro sin poder clampear, y eso conlleva mayor riesgo de aerosolización por apertura del circuito. En terapia utilizamos la aerocámara entre el HMF y el SCA, lo colocamos al revés con conectores, pero es la opción que pudimos encontrar en pacientes positivos. Bien, sí, lo dije en la presentación, la idea es poner la aerocámara por delante del humidificador pasivo. ¿Qué hace Jesús? La idea es esa. Parece que me fueron las películas, estaba leyendo para correr. Bien, sí, la idea es esa. Suponete que no podés conectarla por delante porque o la aerocámara no te lo permite o no tenés los conectores. Stand-by, ¿sí? Lo mismo que para cualquier paciente que tengas que cambiar el humidificador pasivo. En los tubos, en la terapia intensiva, está recomendado el uso de la pinza Cocker para clampear el tubo y evitar la aerosolización del paciente, y siempre ponemos el respirador en stand-by. En este tipo de paciente, la verdad, no podemos clampear la vía aérea artificial, no tenemos cómo, y la verdad, como están todos en ventilación espontánea, tampoco lo recomiendo, lo sugiero, así que lo que tenemos que hacer es, como mínimo, es poner en stand-by el respirador. O apagarlo, hay algún equipo que no trae en stand-by. Rocío pregunta cómo llevan a cabo el weaning del paciente, 7.0 de CPAP, de 5 o traqueontema filtro. Bien, no hemos cambiado el protocolo.
Es real que nosotros acá generalmente son lo que dijimos antes, el paciente es positivo según un centro de agudos. Entonces no hemos cambiado el protocolo. Utilizamos todo el teléfono. ¿Cómo realizan los aspirados traqueales? Creo que ya se respondió. Sí, Javier, ya te la contesté. Si no lo escuchaste, te lo... Igual va a estar disponible un video, ¿sí? Sí. Así que, Francisco, si tenemos un paciente que tolera la oclusión y los glúteos dan positivo y estamos a la espera de fibrobroncoscopía, si en ese periodo se aísla durante 15 días, ¿se espera el estudio o crees que dependiendo del paciente podríamos avanzar? Hoy suspendimos 2 fibrobroncoscopías nosotros porque no teníamos hisopados. O sea, con mucho menos no la hubiéramos hecho, obviamente, si fueran positivos. Así que yo creo que hay que asegurar, estoy dando mi opinión, pero me parece que es prioritario que aseguremos a nuestro personal de la forma más completa posible y de hecho creo que es necesario tener un hisopado negativo por lo menos, obviamente sin que el paciente sea crítico hacer la fibrobroncoscopía. Digamos que si es parte de un protocolo de decanulación podemos esperar a tener un hisopado negativo que tarda a lo sumo 24 o 36 horas en el peor de los casos, por lo menos para nosotros. Así que no arriesgaría a nadie a hacer una fibrobronco que no sea de emergencia sin tener un hisopado. No sé si están de acuerdo, si estás, Mauro, de acuerdo. ¿Qué hace, Fran? ¿Todo bien? Primero creo que quisiste poner glúteos negativo, ¿no? Porque si no se me confunde un poco. Sí, es verdad. Y lo otro es que hay una recomendación muy clara de la AMR en base a el uso de fibro en pacientes positivos y en contexto de pandemia. La verdad, no es una contraindicación, pero la sugerencia es no hacer en pacientes que sean positivos y que, la verdad, el motivo por el cual vos le vas a hacer la fibro no sea de urgencia. A mí Ambioli, me mandó unos videos, a mí no, en un grupo que estamos, y mostró cómo está haciendo fibrobronco en pacientes pronados en el munisto y positivo. Hacer se puede hacer. El tema es que para un proceso de decanulación tenemos que esperar un tiempo y no nos va a cambiar la N y cuidamos al personal, ¿sí? Sí, yo creo que acá es cuestión de medir riesgos y beneficios, básicamente. Es decir, si tenemos un paciente atelectasiado, calculo que es una conducta. Si hay que hacer un cambio de cánula y solo se puede hacer bajo tráqueo, bajo fibro, digo, es otra situación. Pero si es parte de un protocolo que puede esperar una semana o unos días a tener un hisopado negativo, aunque sea, me parece que no hay motivo para hacer las cosas con duda. Sí. Y hasta se puede plantear el hecho de no hacerlo. Que la química te avala 100%, sí. Que ya pide a grito que le saque la cánula, no hacerle la fibra. Exacto. Y no hay drama. Bueno, creo que la pregunta de Juan más o menos va por ese lado. El uso de la fibra lo consideramos porque derivar para hacer el estudio puede ser más riesgoso que el mismo estudio, efectivamente. Julieta pregunta, ¿cómo recomendás que realicemos el cambio del HME y el filtro en un paciente conectado a RM? Bien, creo que algo ya hablamos. Poner el stand-by, el equipo, y si utilizar el campo protector transparente, también puede ser una buena opción si el paciente está con ventilación espontánea, ¿sí? Me parece que eso suma. Bien, Lourdes. Obviamente pongan el set cerrado de aspiración para el lado contrario de que están ustedes. Entonces la aerosolización no es directa. Lourdes comenta, sí, todo esto estamos hablando de todos vestidos con el EPP completo, ¿no? Porque esto es... No, obvio, eso de ya. No lo hemos dicho, pero es la base de la vida, como pedí que respiren. Lourdes comenta que en ULME recibieron 3 pacientes ex-COVID, uno de alta ayer, decanulado, caminando, y otro en plan de alta decanulado. Bien, sí, van a empezar a llegar estos pacientes. Claramente
hay muchos pacientes que incluso están haciendo las complicaciones propias de neuropatía del paciente crítico y todas el winning dificultoso y todo eso, y bueno, vamos a tener que aprender a manejarlos. Ahora viene la vuelta de los primeros, ¿sí? Así que seguramente fue la primera oleada de pacientes que llegaron a los privados. O sea que ya casi que les costó 2 meses y pico, ¿no? Entonces es difícil, estos pacientes van a venir complicados. Yo no sé si va a haber tantas tráqueos, porque el promedio de ventilación mecánica para estudiar a estos pacientes estamos viendo que ronda entre 15 y 20 y pico de días. Tráqueos va a haber, obvio, pero no la cantidad que capaz tuvo en Europa, porque algo aprendimos en base a ellos. Pablo pregunta, en un enfermo con vía aérea natural que requiere intubación orotraqueal, ¿recomendás la práctica con secuencia rápida o no en aquel con insuficiencia ventilatoria? No entiendo, no sé si vos, Mauro, entenderían. Un enfermo en vía aérea requiere... Sí, siempre se sugiere la secuencia de intubación rápida, ¿sí? Con el menor riesgo de aerosolización posible, ¿sí? Lo que no entiendo es a qué te referís con... Si querés prender el micrófono y hacer la pregunta verbal, dale, Pablo. ¿Estás ahí, Pablo? Pablo, lo perdimos. Bueno, en aquel paciente que está en insuficiencia respiratoria, lo más importante, primero tiene que ser una intubación planificada, ¿sí? Nada de urgencia. Todos los operadores que vayan a entrar a la habitación, médico, enfermero, kinesiólogo, deben estar con el EPP correcto, ¿sí? Al riesgo de la aerosolización debido, y hacer una secuencia de intubación rápida, así como el cambio de carga tiene que ser por el más experto, de esto ni hablar. El tema de intubar al paciente tiene que ser por el operador con más expertise dentro del área. Melina pregunta, ¿qué parámetros se toman en este contexto para el winning del paciente? Bien, los mismos que diga tu protocolo. Melina, ¿cómo andás? Si tu protocolo habla de que el paciente tenga que tener estabilidad hemodinámica, que pueda mantener una saturación por encima de tanto con menor cantidad de oxígeno posible, que el paciente tenga una PIMAX determinada, que tenga un estado ácido-base determinado, lo que diga tu protocolo, Melina. No cambien, hay que hacer las cosas sencillas. Si en un contexto de pandemia hacemos lo que no sabemos hacer, vamos a hacer peor las cosas, ¿sí? Es algo, sobre todo en el ámbito de la terapia intensiva. Salen muchos trabajos, muchos papers que prono 72 horas, prono 36, prono 12. Si ustedes venían pronando 12, sigan haciendo 12. Si ustedes venían titulando PIC por Express, sigan haciendo Express. No hagan curva PIC compliant porque parece mejor, porque van a embarrar la cancha, ¿sí? Lo que tenemos que hacer es lo más sencillo y lo que sepamos hacer es lo más sencillo. Lourdes hace, creo que una acotación también a esta pregunta. Dice, en los sospechosos el winning es CPAP-PCB, hacemos en ULME traqueoentema, filtro, humidificación, lleva HMF, calculo que sea. Sí, total. A mí no me gusta la presión de soporte, digamos, per se. El NTS retrasa, así que seguimos utilizando el protocolo que nosotros tenemos. Esperamos hasta que tomamos PIMA y PEMAX con el filtro puesto, o sea, seguimos igual. Luis González Parodi dice, paciente con tracción T con sospecha de COVID, en caso de que venga realizando deglución asistida, ¿continuamos o esperamos la confirmación del hisopado? A ver, el hisopado tarda poco. No sé honestamente cómo les está tardando en otros lugares. Nosotros tenemos, yo soy ansioso, pero la verdad que técnicamente es poco que tarde a veces 12 horas y como mucho 24, 36 diría. A veces parece mucho, pero creo que hasta tener cierta certeza uno puede plantearse caso por caso la necesidad de entrar a la habitación, de estar haciendo maniobra que puede tener riesgo. Personalmente, esto es una opinión totalmente personal, pero lo dejaría sin asistir en ese caso la deglución
y si se decide la dilución, no olvidarnos, o sea, con el EPP adecuado el riesgo es mucho menor y no debería haber mayor complicación, pero tener un hisopado, por lo menos en el ambiente en el que nos estamos moviendo nosotros ahora, no es algo que te lleve tanto tiempo como para deteriorar la salud de un paciente. Sí, y también convengamos, y como siempre digo yo, hay que evaluar bien al paciente. Si vos, en este tipo de pacientes, que vos pensás hacer esta terapéutica, digamos, es un paciente que le cuesta, tose muchísimo, te imaginás que tenés que sacar el tapabocas y la máscara. Entonces, bueno, riesgo-beneficio, pero en eso también, viste, como dice Hernán, ¿cuánto tarda? Un día, dos, no pasa nada. Hay que esperar, chicos. Hola Mauro, para la decanulación ¿hay que tener alguna recomendación extra a lo que ya hacemos? Orlando, ¿cómo andás? Mirá, el uso del campo transparente puede ser una opción, ¿sí? Y después al momento ya tenerle puesto el tapaboca al paciente, que ya lo tendría que tener por lo menos acá en nuestra institución por norma, ¿sí? Y después sellar bien el estoma. Eso sí, sellar bien el estoma me parece fundamental. Llegado el caso que esos pacientes que tienen un estoma muy grande, bueno, capaz que una opción es poner alguna barrera más a nivel del estoma, como puede ser otro tapaboca abierto en el cuello. Es todo muy artesanal. Francisco, si no me salté a nadie, ¿crees que la estimulación con aire comprimido por puertos subglóticos, sea para fonar o para trabajar sensibilización en el caso de glúteos positivos, es prudente no hacerla? Pensando también en cuando ingresa a enfermería, limpieza, etcétera. Total. Creo que es muy buena pregunta. Sí, creo que es lo único que suspendí de todo el protocolo. No, ante nosotros, al momento con la teoría de Cámpora de sensibilizar, le poníamos 1 litro de aire comprimido por subglótica a los pacientes que les daba mal el glutes. La verdad no lo hacemos más por riesgo de resolución. Bueno, lo ventilás, no haces eso, sí, es real, no tengo que decir. Pero me parece que es un riesgo innecesario en una teoría que tiene poco de sustento, ¿no? Y que no es que hay un trabajo que diga que el paciente que le ponemos 1 litro mejora con respecto al que no lo usó. Pablo Bellón, buen día. En un paciente neuromuscular que requiere air stacking y tos asistida de manera habitual para su manejo de secreciones, ¿continuamos haciéndolo? Hago la pregunta tanto para pacientes con vía aérea natural o traqueostomía. Hola, Paulín. Sí, y sí, no nos queda otra. Asistirlo vamos a tener que asistir igual. Capaz que podemos usar, por ejemplo, si el paciente está traqueotomizado, obviamente la con filtro, y eso sumaría. Y capaz que con un corrugado o para prolongar esa actividad, entonces nosotros posicionarnos de alguna forma, si el paciente tiene cierre glótico, para que pueda toser más tranquilo. Entonces, lo recomiendo hacer también con 2 operadores para que uno tenga algún tipo de gasa, apósito, evite un poco la aerosolización ante la tos del paciente, ¿sí? Y si es con asistencia, cuidar el compañero que está haciendo la asistencia tóraco-abdominal, y podemos utilizar también el campo transparente. Joaquín pregunta sobre la colocación de BNI en los pacientes que ya tienen previamente indicado esto por SAOS, por ejemplo. Si es conveniente seguir el tratamiento, aunque sean sospechosos, si hay algún recaudo en particular. Sí, no. Ahí tenemos que seguir poniéndole, es como retirarle el enalapril o retirarle algún medicamento habitual del paciente. Por suerte son pacientes lúcidos, son pacientes que suelen ponerse la máscara solos, y si no pueden ponérsela solos, la verdad tiene que ser nuestra última intervención antes de retirarnos de la habitación. Colocar la máscara, prender el equipo y retirar la habitación. Pero en este contexto, el paciente que requiere SAOS, que requiere venir por SAOS, es parte de su tratamiento habitual. No se lo podemos tocar.
Bueno, yo no veo más preguntas. La verdad, sí, aparecen preguntas, siempre aparecen. En un paciente con cánula con válvula fonatoria que rehabilita en espacio común, además del barbijo en boca, ¿crees conveniente proteger campo en pericánula? Hola, Gastón. Mirá, si el ostoma está bien pegado a la cánula, no. Es más allá de los cuidados propios de la cánula que tiene que tener gasas alrededor. El tema está en esos pacientes que capaz que el ostoma es mayor o bien grande, ¿viste? Esas palanganas que parecen grandes que la cánula obviamente no es tan continente, si bien el balón capaz que dentro de la vía aérea ocluye correctamente. En eso, especial cuidado en, obviamente, ponerle el tapaboca para el momento exhalatorio, sí, que todos los pacientes salen el aire por la vía aérea superior. Ponerle bien correctamente algún tipo de gasa para evitar la aerosolización pericánula y controlar correctamente el balón de neumotaponamiento. Si obviamente este paciente es positivo, y no baja. Si el paciente, porque acá en nuestros centros no bajan hasta, digamos, dejan de ser sospecha. Pero en otros centros capaz que no sé cómo es, entonces no quiero decir nada. Pero sí, si es positivo, que no baje. Y si tienen un PCR negativa y en el centro no cumple el aislamiento de 14 días y en ese periodo ya bajan, extremen las medidas. Con esto te olvidas. Ahí Pablo aclara su pregunta anterior, que había tenido alguna dificultad técnica con respecto a la intubación de urgencia en secuencia rápida. No sé si la está leyendo Mauro. Tuve alguna dificultad técnica y o tiene urgencia en desvinculado, secuencia rápida, succinilo bloqueante o no. Ejemplo, abrí el micrófono, Pablo. Creo que tenemos otra dificultad técnica. Sí, está complicadísimo. Lo que más me preocupa es que creo que está de guardia mañana. Para que abro el micrófono, Pablo, para que te encuentro acá todo este lío y te hablo. ¿Te pasaste? Me pasé, ¿no? Sí. Pablo Ortiz Pla. ¿Es Bellón? Se fue, listo. Bueno, lo perdimos. Bueno, preguntas no tengo más, creo que nadie tiene más. Así que solo me queda agradecerte a Mauro por la exposición, agradecer a todos los que participaron, compartir experiencias con nosotros. Los quiero invitar, si bien el público seguramente va a ser diferente, pero bueno, el sábado que viene tenemos una presentación que tiene una característica muy particular. No va a hablar de COVID. Así que en esta época tener algo que no es COVID a lo mejor es novedoso. ¿Sí? Tenemos una presentación a cargo del licenciado Gustavo Heider sobre la clasificación ASIA en lesionados medulares, actualizaciones y cambios que se hicieron últimamente y cómo implementarlos. Así que los invito, para los que estén interesados, a anotarse con el mismo sistema. Ahí alguien está preguntando tu correo electrónico. Después, en todo caso, te lo hacemos llegar, Cristina, o no sé si ahora lo querés decir, Mauro. Ahí lo mandé al chat. Perfecto, bueno. Así que bueno, cortamos acá entonces, que se nos cae el satélite. Muchas gracias, buen fin de semana y cuídense, usen EPP.